1966. Fue una de las 6 mujeres que inauguraron esta facultad, un desafío que asumió gracias al apoyo de sus padres y a su determinación de ser médico. Cuando ingresó a la universidad tenía 16 años y no era consciente de qué barreras podría encontrar. Sin embargo, para ella, una gran fortuna tener como decano a un genio innovador, a un ser humano como pocos, el doctor Guillermo Ferguson, quien creía que todo médico debía asumir una posición política y no ser indiferente al contexto social en que practicaba. Para Silvia, la Facultad de Medicina le ofreció el mejor conjunto de profesores, quienes además de su auténtica vocación de servicio demostraban excelencia profesional y mostraban con su ejemplo cómo ejercer la medicina con empatía y dedicación. De su paso por la universidad, no solo recuerda el ambiente de estudio e investigación, la influencia de los profesores, las aulas donde estudiaba, las cuales estaban situadas dentro del Hospital de San José, sino también la camaradería y solidaridad de sus compañeros, quienes vieron a las mujeres que estudiaban con ellos como pares y se desarrolló una relación normal entre hombres y mujeres. En esa época existía un temor generalizado entre profesores de formar mujeres médicas era mala inversión, pero sus miedos en la mayoría de los casos demostraron ser infundados, y es que en palabras de Silvia, las médicas que nos graduamos de la Universidad del Rosario teníamos una determinación incomparable, creíamos en lo que podíamos lograr y casi siempre contamos con el apoyo necesario, aunque en aquellos años formativos aún no teníamos claros qué parámetros estábamos marcando o qué caminos abríamos a generaciones venideras. Lo aprendido en clase de sociología por el Dr. Ferguson en medio de la turbulencia social de las décadas entre los 60 y 70 le abrió los ojos frente a la injusticia social, y esto determinó a que dedicara su vida a trabajar con las comunidades menos favorecidas. Por esto, realizó su medicatura rural en Barrancas, Guajira, donde practicó medicina general y comunitarias en pueblos remotos de La Guajira y Santander. Después estuvo por 5 años en un centro médico de Magangué, Bolívar, el cual estaba dirigido por el médico Roberto Giraldo, y con él llevaron brigadas de salud a la selva de la Serranía de San Lucas, ubicado en los departamentos de Antioquia y Bolívar. Para Silvia, en algunos lugares, los servicios que ellos llevaron fueron el único sistema de salud que una población abandonada por el Estado conoció. Durante este proceso, Silvia experimentó por la medicina popular y entendió sobre todo la medicina energética y alternativa. Por esto, exploró la medicina china y obtuvo una certificación en Qigong médico y otra en Reiki. Comprendió que existen diferentes maneras de entender el cuerpo y, como buena alumna del Dr. Ferguson, ha abogado por la salud preventiva y por el empoderamiento del paciente para que asuma estilos de vida saludables y que él mismo entienda que los síntomas son señales de alerta emitida por el cuerpo para que se modifique la forma en que lo cuida. Silvia indica, nos educaron para transformar el mundo y no para conformarnos con el sistema. Para Silvia, la Universidad del Rosario los preparó para los saltos de paradigma en paradigma. Ella recuerda que Monseñor Castro Silva vio en ellos a unos revolucionarios que cuestionarían el status quo. Esa visión anticipó que esa generación de médicos estaría a la altura de un proyecto transformador y de una nueva forma de pensar la medicina y formar verdaderos doctores. Actualmente, la doctora Silvia vive en la Florida, Estados Unidos, donde es psicoterapeuta desde hace casi 20 años. Ha publicado 11 libros y es la presidenta de la junta del proyecto Central Roots of Compassion and Kindness en la Florida Gulf Coast University, el cual ofrece cursos a nivel universitario sobre empatía y compasión.